Listo, muy buenas noches compañeros. Bienvenidos a esta conferencia donde vamos a hablar de un tema crucial y de uno de los cursos que estamos viendo en este semestre, que es la doctrina social de la Iglesia. Vamos a tratar 3 puntos. Primero nos vamos a presentar, después vamos a hablar de unos temas primordiales, los cuales son, en primera medida, el concepto de doctrina social de la Iglesia. En segunda medida, de los derechos humanos, después de la evangelización. Y por último, la persona y sus múltiples dimensiones humanas y culturales. Entonces vamos a empezar por una presentación. Le doy la palabra al William. Bueno, muy buenas noches a todos. Mi nombre es William Rojas. Soy procedente de Isnos Huila. Eh, Naturalmente, pues he iniciado el curso en filosofía, el perfil de filosofía. Y pues bueno, contento de compartir con ustedes en esta materia de doctrina social de la Iglesia. Listo, me parece perfecto, William. Muchas gracias. Ahora le doy la palabra a Ángela. Buenas noches, mi nombre es Ángela Patricia Olave, soy de la ciudad de Cali Valle, estoy en la carrera de trabajo social y pues compartiendo con ustedes en la materia de doctrina de la iglesia. Listo, perfecto. Y ahorita Natalia, háblanos de ti. Muy buenas noches, compañeros. Mi nombre es Vázquez Osorio. Actualmente estoy en el municipio de Santa Rosa de Osos. Estoy en la tecnología de servicios de gestión financiera. Pues muy contenta de compartir con ustedes a lo largo pues de este curso y esperamos pues que todos hagamos un buen equipo de trabajo. Listo, perfecto. Ahorita yo, mi nombre es Ricardo Andrés. Soy oriundo del pueblo de Pensilvania, Caldas. Yo estoy más lejitos de ustedes. Y Bastante. pues también, como William, estudio filosofía. Eh, Estuve en un seminario por 5 años, me retiré y pues como para no pasar en patines por ahí, voy a terminar la filosofía. Entonces me homologaron la mitad de la carrera. Entonces, sin más preámbulos, le doy la palabra a nuestro compañero William, quien nos va a hablar de forma sucinta y general del término doctrina de la iglesia. William, háblanos. Bueno, pues la doctrina social de la Iglesia aplicada a las personas en cuanto tal se refiere pues a normas y principios referentes a la realidad social de la Iglesia, no tanto hablando de la parte social, política y económica, sino más bien en la parte humana de la persona en cuanto tal. Aunque cuando hablamos de doctrina social de la Iglesia tenemos que hablar pues propiamente de la parte social, política, económica y cultural de las personas. Claro está de que pues la doctrina social de la Iglesia, el primer impulsor de ella es la gracia del Espíritu Santo en el transcurso de la historia, con referencia pues a lo que la Iglesia se ha fundamentado, ¿no? Que es la evangelización en primera instancia y que eso ha sido pues el referente para poder llevar a las personas lo que es el magisterio y lo que la doctrina social de la Iglesia quiere hacer aplicables a las personas, ¿no? No es un sistema político o con un interés económico, sino pues es un medio por el cual se quiere dar un orden esto a la humanidad, por decirlo así, frente a tantas problemáticas que se miran de orden social, de orden moral, que la sociedad hoy día pues es acusante de muchas cosas pues, que uno mira complicadas, ¿no? Entonces la doctrina social de la Iglesia quiere dar una luz a tantos problemas que se ven en el ámbito social, ¿sí? Tiene un sentido universal. La doctrina social de la Iglesia tiene un sentido universal por la realidad del Evangelio que todos debemos ser capaces de captar con profundidad humana lo que es la doctrina, ¿sí? Dios quiere una humanidad libre y eso es lo que la doctrina de la Iglesia quiere, es propiamente profética, pues imitamos a Jesús cuando hablamos de doctrina social de la Iglesia, somos llamados a evangelizar y llevar una evangelización liberadora pues a todos los pueblos, de tal manera de que la doctrina de la Iglesia eso es lo que quiere iluminar, ¿no? Es doctrina porque es la enseñanza oficial por parte de Jesucristo y sus sucesores. Estamos hablando de los obispos, después de los 12 apóstoles, del concilio que se hizo
después del año 50, cuando ellos se reúnen, comienzan el proceso de evangelización después del Pentecostés y dan como la doctrina oficial que es la enseñanza de Jesucristo, que es el amor, ¿no? Es social porque son relaciones de personas, está dirigida a todas las personas y es de iglesia porque es la opinión de varias personas que está consignada en los documentos que ella misma contiene. Entonces podemos decir que está dirigida a toda la comunidad cristiana, a toda la comunidad de personas de diferentes partes del mundo, donde pues deben aceptar lo que la moral de la iglesia a través de su doctrina quiere transmitir. Eh, Está condensada la doctrina de la iglesia en los documentos conciliares. Hablamos de la iglesia, documentos pontificios, documentos de los obispos, encontramos exhortaciones, encíclicas, pues propiamente del Papa, hablando de lo que es la doctrina social de la iglesia. Entonces, pues es un referente bastante grande del cual nosotros podemos comprender también esto, hacia dónde va dirigida y dónde la podemos encontrar. ¿Sí? También pues hablamos del catecismo de la iglesia y de los documentos del magisterio, donde, donde está condensada pues esta parte de la doctrina social de la iglesia, y con ella pues debemos tener pues como un punto de vista abierto todos para poder aceptarla y ser pues un bien común para todos, ¿no? Es como un servicio que ella misma presta, ¿bien? Perfecto, William. Y en consonancia con este tema, el Papa Pablo VI, cuando le tocó dar su discurso en la ONU, decía, la iglesia no puede hablar de mucha cosa. ¿Por qué? Porque tiene un tema en especial, un tema en el que es experto, y es en la humanidad. Por eso el siguiente tema, nuestra compañera Natalie nos va a hablar de los derechos humanos, y la Iglesia Católica es experta en este tema. ¿Qué tienes para decir, Natalie? Sí, bueno, con respecto a los derechos humanos, donde se establece que todos somos iguales ante la ley y que no debemos tener discriminación hacia nadie, se establecen pues unos derechos civiles y unas libertades públicas. Estos derechos están constituidos en generaciones. Las generaciones son con derechos económicos, derechos sociales, derechos culturales, derechos de paz. También tenemos derecho a un ambiente sano, a un espacio público. Y estos derechos se basan más que todo en una conciencia de que todos somos hijos de Dios y de que todos tenemos pues la capacidad y la perseverancia de hacer acciones que nos lleven en un bien común. Con respecto a los derechos humanos, se refleja mucho y se hace mucho énfasis en tres valores indispensables, como lo son la libertad, la paz y la justicia, porque tienen un gran mérito y un gran reconocimiento a nivel pues de la humanidad. Del tema de los derechos humanos y su relación con la doctrina social, está relacionado es porque todo lo que atenta contra los derechos humanos es un atropello para el plan de Dios, es un atropello contra nuestra integridad y contra nuestro equilibrio social. Entonces, a partir de ahí es que se fundamenta pues como la filosofía de que todos debemos buscar el bienestar de todos y buscar el bienestar pues en los derechos humanos. Eh, el desconocimiento pues de estos derechos nos lleva a generar pues muchas violencias, muchas acciones que nos degradan como personas. Entonces, pues a partir de ahí es que nosotros buscamos como el mejoramiento en los derechos y establecer pues que todo esté muy bien. Perfecto, Natalie. Siguiendo este recorrido, listo, ya definimos doctrina social de la Iglesia, pasamos a uno de los temas fundamentales que trata, que son los derechos humanos. Pero como la misma Natalie nos decía, estos derechos humanos en nuestra Iglesia van combinados con algo muy importante que se llama la evangelización, que es el tema del que voy a hablar. ¿Qué es la evangelización? Para hablar de esto les voy a hablar primero de una cita de Marcos que dice, les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Por ahí
Evangelización es llevar un mensaje que es una buena noticia. Eso es evangelizar, llevar una buena noticia de ciudad en ciudad. Y para nosotros los que somos católicos, los que somos cristianos, ha sido una obligación escrita por todo, dejada por el mismo Señor Jesucristo, que nos dice: vayan y hagan misioneros y anuncien a todas las naciones que el reino de Dios está cerca. Y quien evangeliza tiene que ser consciente de eso, en primera medida, que el reino de Dios está cerca y que es un reino de misericordia, un reino donde Él está a la diestra del Padre, tanto la evangelización fue iniciada en el año 33, o sea, después de la muerte de Cristo, y tenemos 4 representantes insignes, que son los 4 evangelistas: Marcos, Juan, Lucas y se me escapó. Juan, Mateo. Marcos, Lucas y Mateo. Falta Mateo, ¿cierto? Son los 4 evangelistas quienes nos dejaron por escrito la palabra de Dios. Y ante los evangelios en la escritura nosotros tenemos más respeto ante el resto de la escritura, sin decir que sea menos importante, sino porque en los evangelios tenemos citado las palabras textuales de Jesús. Si vamos a hablar de evangelización tendríamos que hablar de mucho y es un tema amplio. Y generalmente cuando uno empieza la evangelización se da un primer anuncio. Y ese primer anuncio debe ser acogedor, debe ser un anuncio que como segunda parte aquí voy a hablar de algo que se llama la ley natural, que es la ley que está escrita en nuestros corazones. Es una ley dictada por Dios y no es una ley escrita, porque esos son normas, estatutos instituidos por estados, por naciones, países, regímenes, pero la ley natural es la que está escrita en los corazones y es obvia, o sea, no tiene discusión. Y eso es lo que anuncia el Evangelio, la ley natural. Es una ley que no tiene cómo discutirse. Y esa ley es la que debemos seguir. Y nosotros en este momento tenemos algo que se llama objeción de conciencia en el ámbito profesional. Y es eso, acatar la ley natural, acatar la ley de Dios inscrita en nuestros corazones. Y esta ley está develada o nos la revela una instancia de la fe que se llama la revelación. En la revelación es Dios mismo quien nos da las leyes para cumplir. A partir de esto ya vamos cultivando el término de personas, ya vamos creando y vemos cómo la iglesia se interesa y se preocupa por esto, por construir el término persona y más que todo el término de humanidad. Ahora, nuestra compañera Ángela nos va a hablar de la persona y sus múltiples dimensiones. Bueno, la persona humana y sus múltiples dimensiones. Quiero primero tomar el tema si lo vamos a tratar por lo que es la ciencia. La ciencia dice que el ser es un ser biopsicosocial, que él nace, crece, se reproduce y muere, y la ciencia lo ve como un conjunto de células, átomos, tejidos y órganos, y que es psicosocial porque siempre está vinculado en contacto con la sociedad y la comunidad para su desarrollo y está en constante cambio. Pero si nosotros nos centramos en ver lo que es la persona humana en sí, dentro de la doctrina social de la iglesia, vemos que habla de un campo más espiritual, un campo más complejo acerca de que la persona humana está hecha por Dios y que es una unidad entre alma y cuerpo y que esto no se puede separar. Es un todo en cuanto persona y es participante de la luz de la integridad divina. Es un vínculo, es un deber de las personas tener un vínculo entre lo que es la razón y la libre voluntad, así mismo como se debe actuar y cómo se debe pensar. El ser humano no
es una individualidad absoluta, o sea, él no debemos de pensar en que somos específicamente solas y por sí mismas y sobre nosotras mismas. O sea, siempre tenemos una guía y esa guía es Dios y la evangelización. Asimismo, nuestros actos están encaminados por lo que es el ejemplo que nos dejó Jesús o Jesucristo. El ser humano es un ser y debe ser un ser comunitario social porque es el que está dando ejemplo en la tierra, ya que el ser humano está sujeto de sus propios actos morales. Entonces, él debe de responder acerca de lo que se hace. El cuerpo es el transporte de su alma y tiene dos características, que es un ser material, cuando lo hablamos que ha venido a la tierra como cuerpo, pero es un ser espiritual porque tiene trascendencia y está destinado a lo que es el descubrimiento. Entonces, el hombre debe de creer de que no solamente es un en esta tierra, sino un transporte de almas y de vidas, lo cual lo que llegamos a hacer es, por medio de nosotros, encaminar lo que Dios nos ha enseñado. El Evangelio no, y hacemos allá tenga cambios en cada persona en este planeta. Listo, Ángela. Entonces ya hemos visto, y como para resumir los temas que hemos visto en esta conferencia, hemos tratado primero los conocimientos básicos de la doctrina social de la Iglesia. Hablamos de los derechos humanos, hablamos también de la importancia de valores morales que se fundan en la ley natural que está inscrita en nuestros corazones por Dios. Hablamos también de una apropiación de el concepto como tal de doctrina social de la Iglesia, para terminar en hablar en un concepto de la persona. Algunos de ustedes, compañeros, quisiera hablar en qué se relaciona la doctrina social de la Iglesia eh, con nuestra vida personal. O sea, ¿es útil? ¿Qué relación hay entre doctrina social de la Iglesia y la cotidianidad en la que vivimos? Bueno, en Pues, primera instancia, William, dale. vale, esto, en primera instancia la importancia pues es de los valores morales, es decir, eso es como lo fundamental pues para el hombre en la realidad de la doctrina social de la iglesia. Los valores morales, porque pues al igual lo que quiere hacer esta materia es dar esto como un nuevo camino esto, a la problemática social de hoy día. Entonces es para que todos tomen conciencia de los valores morales que se han perdido en la persona y puedan ser aplicables en su vida. Entonces por eso la iglesia en sus documentos, en todo lo que ha realizado, quiere dar pues como una nueva luz, un impulso a la evangelización y al cambio, que es lo que se busca dentro de esta materia. Naturalmente que cada persona debe hacerlo aplicable en su vida, de poder vivir el evangelio y la enseñanza de este Cristo, porque es ahí donde viene a nacer su origen y es el amor el que debe fundamentar pues la doctrina social de la iglesia. Exacto. Ángela, tú. bueno, compañeros, yo quería dar pues una opinión en conjunto de todas las ideas de la doctrina social de la iglesia, y es como decía el compañero William, el amor que tenemos en cada uno de nuestros corazones es el amor que debemos de dar al prójimo, y es el mismo amor que Dios nos dio a nosotros y nos continúa dando de por vida para nosotros. Como decía María Teresa de Calcuta, aquellas cosas que se hacen con amor están bien hechas. Y nada más que importante que cada persona se diera cuenta cómo el Evangelio nos puede transformar mentes, porque hay muchas personas que son, ¿cómo se dice? Rechazan un poco lo que es la religión porque justamente no saben de ellas o están cerradas o se limitan para tener más conocimiento. Darles de saber que cada persona, si pensamos en hacer bien, en tener amor, en hacer las cosas con voluntad, esas cosas van a hacer que la sociedad pueda cambiar grandes. Listo. Natalie, ¿tú algo más por decir?
Sí, me parece pues muy importante lo de la doctrina social y la integro con la vida cotidiana porque es muy importante porque a partir de ahí es que nosotros tomamos pues conciencia de lo importante de los valores, de los principios, de desarrollarnos como personas de bien, de tener pues una dignidad como personas y de ayudar al prójimo, porque pues, lo que siempre buscamos es una ayuda para el otro y que a partir de ahí nosotros crezcamos como personas en la gloria de Dios. Listo, exacto. Y me encantan estos espacios y más en una universidad virtual. Me encanta que nos estemos reuniendo de muchas partes del país y que mientras está haciendo frío por acá, por allá, no sé qué clima está, estamos conectados en un mismo sentir y en una misma calidad intelectual. Entonces me parece una forma y rescato eso de nuestra Universidad Católica del Norte, rescato que une fronteras y que muchos de nosotros podemos estar ocupados, pero nos da la oportunidad de estudiar a nuestro acomodo en nuestros horarios. Y en cuanto al curso Doctrina Social de la Iglesia, como les decía, mi paso por el seminario me enseñó que la Iglesia es experta en muchas cosas y a veces nos dedicamos a criticar, ¿no? Tal sacerdote se roba esto, tal otro, tal... No. Puede que sí suceda, ya ellos darán cuentas a Dios, pero nosotros tenemos, y la promesa, tenemos una cantidad de contenido temático que ninguna otra religión va a tener ni va a alcanzar, porque más de 2000 años de historia han construido una doctrina social maravillosa. Y hoy nosotros somos gestores del cambio y propulsores de nuevas propuestas que surjan ante las nuevas necesidades y nuevos problemas morales y éticos que estamos presenciando. Entonces, que nosotros, ahorita que somos y nos estamos formando profesionalmente, también veamos esta no como una carrera, como un curso de relleno, sino como una oportunidad de eso, de sembrar los valores y lo que yo no soy tan católico. Por eso uno de los temas era la ley natural, sembrar lo que es indiscutible en las demás personas. Hay valores que no se pueden discutir. Entonces, que eso nos quede como conclusión. Y entonces con esto damos por terminada esta conferencia y ya la vamos a subir. Y les deseo a ustedes, compañeros, un feliz resto de noche. Muchas gracias. Ricardo, muchas gracias pues por colaborarnos ahí como moderador y ya estamos pues por supuesto que adelantando en esta parte de doctrina, ¿no? Conociendo mucho más porque es muy amplia, la doctrina social de la Iglesia es muy amplia y lo podemos recordar desde incluso del pontificado de San Juan Pablo II que hace el compendio de doctrina social de la Iglesia y debe irse actualizando, entonces pues es muy especial de saber de que poco a poco vamos conociendo un poco más sobre esta temática. Listo. Y ojalá nos volvamos a encontrar en cualquier otro curso, compañeros. Así será, compañeros. Muy bien, muy buen trabajo. Muchas gracias por todo. Bueno, hasta Vale, muchas luego. Feliz gracias. noche. Feliz noche. Feliz noche.